Llevo un tiempo queriendo hacer un vídeo sobre este tema, pero me ha resultado difícil por 3 razones principales. 1. Porque voy a tocar temas muy sensibles para mucha gente, incluyendo algunos de mis seguidores. 2. Porque este es un tema en el que suelo moderar muchísimo mi opinión, ya que cuando suelo hablar sin tapujos, la conversación suele convertirse en un debate completamente estéril que genera enfado y no lleva a ninguna parte. Y 3. Porque es un tema bastante complejo que no manejo con la suficiente soltura. Y aunque he procurado informarme sobre el tema, la verdad es que es un tema con el que todavía no me siento cómoda del todo. Aún así, hace unas semanas hice una encuesta en mi perfil de Instagram en la que os preguntaba: ¿se debería prohibir el hijab en las aulas? Me habéis dado cientos de respuestas, las he leído todas y hoy vamos a comentarlas. Por cierto, si quieres participar en futuras encuestas, no olvides seguirme en mi perfil de Instagram. Dicho esto, vamos allá. Antes de entrar en materia, quiero aclarar algo muy importante. Las encuestas que yo pueda hacer en Instagram no son susceptibles de ser generalizadas. Para que una encuesta sea extrapolable a toda la población, esta debe ser representativa. ¿Qué significa representativa? Pues que debe reflejar con precisión las características de la población de la que se ha extraído. Y claro, la gente que me sigue suele formar un grupo bastante homogéneo, que aunque no esté de acuerdo en absolutamente todo, sí que suele coincidir en la mayoría de los puntos. Lo que quiero decir con esto es que las encuestas que yo pueda hacer en mi perfil de Instagram no suponen un verdadero estudio sociológico, y yo no soy el CIS, aunque por supuesto tampoco soy ni Salander ni muchos medios de comunicación, que yo sí sé interpretar los datos. Pero bueno, este tema últimamente ha causado bastante debate porque de hecho hemos sido testigos de varias concentraciones de mujeres que han salido a la calle a reivindicar su derecho a llevar el hijab. Racistas en nuestros centros de estudio bajo una supuesta laicidad. Si tan laicos son, que prohíban la religión católica y que porque sois vosotras quienes no podéis entrar con vuestro hijab. Y sí que pueden entrar cruces, estampitas de la Virgen o prohibir. ¿Permitir el hijab en las aulas es una cuestión de libertad individual o es un error con consecuencias a largo plazo? Probablemente ya os estáis imaginando mi respuesta. Para mí, este tipo de prendas no deberían permitirse en las aulas. Pero claro, yo considero que hay que ser tajante con todas aquellas doctrinas que suelen tratar de imponerse cuando se les da un poquito de espacio. Ya sabéis, lo de ofreces la mano y te toman el brazo. Pero veamos qué es lo que habéis votado vosotros. Como podéis ver, una gran mayoría ha votado que sí, que debería prohibirse el velo en los centros educativos. Para hablar de esto con propiedad, primero hay que entender de forma correcta lo que es el hijab y qué representan las distintas prendas de este estilo. El hijab es una prenda que está diseñada para cubrir el pelo y el cuello de la mujer musulmana cuando ésta está en presencia de hombres que no son parientes directos. Existen muchísimas prendas de este estilo para mantener el decoro en la religión musulmana. Pero vamos a hacerlo bien. Hagamos un breve repaso por el desfile de la virtud, donde la moda ya no se elige, sino que se impone. La libertad ha pasado de moda. Este año, el empoderamiento femenino se reinventa con estampados de silencio en tonos sumisos y tejidos ligeros que permiten mantener el decoro, al tiempo que garantizan la obediencia y reducen peligrosamente las ganas de opinar, de pensar o decidir cualquier aspecto de la vida de una misma. En esta pasarela, la moda no es cuestión de estilo, sino de devoción, o al menos de cumplir con lo que otros han decidido que es la voluntad de Dios. Hoy, en el desfile de la virtud, presentamos una colección exclusiva de prendas diseñadas para recordarle a las mujeres que la modestia y la obediencia son la última moda. Confeccionadas con precisión milimétrica para garantizar el recato y la sobriedad, estas impresionantes piezas restrictivas demuestran que, en esta pasarela, la fe no se expresa con palabras ni actos, sino con metros de tela. Abrimos la pasarela con el Al-Amira, la opción ideal para quienes aún pueden disfrutar del privilegio de que se les reconozca el rostro. Este velo en 2 piezas cubre el cabello y el cuello, dejando la cara al descubierto, permitiendo así que la mujer conserve un mínimo rastro de identidad. Eso sí, siempre cumpliendo con su sagrada obligación de no tentar a los hombres con su indecente y pecaminosa cabellera. Seguimos con el Shaila, un velo largo y rectangular que se enrolla con elegancia alrededor de la cabeza y los hombros, un diseño ligero que permite movilidad
pero sin olvidar su propósito fundamental: cubrir, ocultar y recordar que la obediencia es más importante que la libertad. El hijab, ese básico de armario para la mujer musulmana que entiende que su cabello es demasiado provocador para andar suelto. Esta pieza, que debe formar parte de todo fondo de armario, cubre la cabeza y el cuello, pero deja visible el rostro. Es el equilibrio perfecto entre me esfuerzo por cumplir y aún se me permite ser reconocida por la calle. Un clásico de la moda islámica regulada por el verdadero patriarcado. Entramos en la alta costura patriarcal con el kimab, una prenda que no solo cubre la cabeza y el cuello, sino que cae hasta la cintura o un poco más allá. Perfecta para las que han aprendido que no basta con esconder el pelo, sino que todo rastro de feminidad debe ser envuelto y neutralizado. Puntos positivos: esta prenda aún puede ser confeccionada en distintos colores que aún no han sido tachados de indecentes. Damos un paso más hacia la virtud con el chador, una capa de tela que lo cubre todo excepto el rostro. Aquí la silueta femenina empieza a desaparecer porque, recordemos, el cuerpo de la mujer es una amenaza y debe ser tapado, escondido y censurado. Es la prenda perfecta para recordarte que no eres un individuo, sino una representante de la moralidad ajena. Llegamos al niqab, el modelo ideal para eliminar esas distracciones innecesarias como la sonrisa, la expresión o la identidad facial. Deja a la vista únicamente los ojos para que puedas ver por dónde caminas. ¡Qué majos! Un diseño pensado para la mujer que ha entendido que no debe ser vista, reconocida o escuchada. Por supuesto, el negro es el único color autorizado para esta prenda. Y cerramos la colección con la joya de la corona, el burka. La prenda que garantiza que ningún hombre vuelva a sentirse incómodo por la presencia de una mujer en ningún espacio público. Cubriendo absolutamente todo y tapando los ojos con una pequeña rejilla, no vaya a ser que pongamos cachondos a alguien con las pestañas, el burka es el máximo exponente de la moda que borra, anula y silencia. Y hasta aquí nuestro recorrido por la alta costura de la sumisión. Recuerda, esta temporada no se lleva el empoderamiento, sino la obediencia. Nos vemos en el próximo desfile, si es que nos dejan asistir. Bromas aparte, ya sabéis que a mí no me gusta empezar a hablar y decir que el hijab es una prenda opresora simplemente porque sí, aunque lo sea. No, si voy a decir algo, lo tengo que hacer respaldada por información de verdad. En este vídeo no voy a ser yo la que conteste a la mayoría de las preguntas. Lo vais a hacer vosotros. Yo simplemente voy a plantear algunas cuestiones a raíz de algunos de vuestros argumentos. Los que habéis contestado que no debería prohibirse el hijab en las aulas, habéis dicho muchísimas cosas que al final he englobado en 3 grandes categorías. Una, mientras no se tape el rostro, no me parece mal, al final es algo religioso como el de las monjas. No prohibir, así como tampoco obligar a usarlo, que sea una cuestión de libre elección. O yo permitiría el velo, pero no el burka u otras prendas que lo tapen todo. En estos casos yo me pregunto, ¿dónde está el límite? Al final, tapar es tapar. Me refiero a que el objetivo de llevar el velo al final es disimular los atributos femeninos. En ese caso, ¿cuál sería la longitud apropiada para esas prendas? Realmente no veo mucha diferencia entre esto y lo que se hacía en los años 60 o 70 cuando se medía la longitud de las faldas. Eso en su momento nos parecía un gesto absolutamente opresor que coartaba y limitaba la libertad de las mujeres. Pero ¿por qué esto no? Por otro lado, los que me habéis dicho que sí, que debería prohibirse el velo en las aulas, me habéis escrito un montón de cosas que he resumido en estas cuantas ideas. No quiero ni costumbres ni religiones extranjeras, porque estamos en un país laico, porque es un símbolo de opresión, porque es una falta de respeto a profesores y alumnos, porque la religión debe estar fuera de las aulas, porque somos un país de tradición católica o porque el Islam va a acabar con nuestra cultura si no le ponemos freno. Yo no soy creyente, soy atea, lo he sido toda mi vida, a pesar de estar bautizada y haber hecho la comunión, pero la verdad es que nunca he creído en Dios. Como mucho, podría llegar a considerar la idea de que Dios es en realidad el programador de la realidad virtual en la que viviéramos, si ese fuera el caso, o, por supuesto, podría rendirme ante el Dios emperador. Pero la verdad es que la idea tradicional de Dios que promueven la mayoría de las religiones nunca ha logrado convencerme. Sin embargo, yo no tengo ningún problema con que otros sí que crean. Yo no tengo problemas con la fe ajena siempre y cuando no traten de imponérmela. Y sí, esto aplica para cualquier tipo de creencia o fe, ya sea una religión, una secta o cualquier doctrina como el feminismo. Digamos que las imposiciones no las llevo bien. Pero volvamos al tema. ¿Es el velo un elemento de opresión hacia la mujer? Vale, empecemos por definir qué es la opresión.
La mujer musulmana que lleva velo es una mujer oprimida. Todo el mundo lo sabe y no entendieron que oprimir significa quitar poder a una persona e impedir que esa persona acceda a su poder. Las palabras tienen un significado y no podemos cambiarlo simplemente para adaptarlo a nuestro discurso. Si bien es cierto que el lenguaje evoluciona con el tiempo y algunos términos pueden modificar su significado, eso no nos da carta blanca para redefinir conceptos a nuestro antojo. No podemos redefinir, qué sé yo, el concepto de mujer porque nos salga de los huevos. De modo que no, oprimir no significa quitar poder, significa someter, subyugar, esclavizar, dominar y reprimir. Partiendo de eso, ¿el velo es una prenda de opresión? Bueno, si fuera una prenda que oprime a la mujer, sería obligatorio, ¿no? Llevar velo, por ejemplo, la religión te dice Dios que tienes que llevarlo por voluntad propia. Es algo obligatorio que te dice Dios, tienes que hacerlo, pero porque tú quieres, no porque tu padre, tu marido, tu hermano, primo te diga que tienes que llevarlo. No, yo llevo velo, jamás me han obligado a ponérmelo. Me lo puse con 12 años por voluntad propia. Me gustó al principio, tal, luego cuando empecé a educarme más en mi religión fue algo que dije, es la mejor decisión que he tomado. Ya lo sabes, pero el hijab es una obligación, no es cuando yo puedo y cuando yo quiero. ¿En el Islam es obligatorio que las mujeres lleven velo? No, la verdad que no. Es la voluntad de una mujer. Si la mujer quiere ella llevarse el velo, pues se lo lleva. Y si no quiere, pues una cosa, depende de ellas, ¿sabes? ¿En el Islam es obligatorio que las mujeres lleven hijab? En el Islam sí es obligatorio que las mujeres lleven hijab, pero es verdad que una cosa es la presión que te da la gente y otra cosa es la religión. Sí es verdad que para poner el hijab te lo tienes que poner cuando tú te sientas preparada y lista, no por presión ni por mucho menos. ¿Qué dice la religión musulmana del hijab? Obligatorio es ponerse el hijab. La mujer es como una perla, tiene que ir protegida. Vale. Pues ya está, eso es el significado. O sea, ningún hombre te puede decir, te tienes que poner el velo, tienes que vestir así. No, te tienes que sentir tú preparada a ponerte tu hijab. Si tú lo haces por alguien, ahí ya no vas bien. El velo. Vale. ¿Es obligatorio en el Islam o no? Le explico que el velo es una obligación. Le indico dónde viene en el Corán. Explico cómo la chica se debe de poner velo. Jamás debe de estar obligada a ponérselo. Nadie se lo tiene que exponer o obligar a que se ponga el velo. No. Le tienes que enseñar el camino, le tienes que enseñar dónde puede encontrar la respuesta y que ella elija. No sé a vosotros, pero a mí me resulta bastante curioso que ni ellos se ponen de acuerdo. Pero yo he buscado y rebuscado en múltiples fuentes, y esto es lo que he encontrado. El Corán no menciona en ningún momento de forma clara y precisa que la mujer deba cubrirse la cabeza con un velo. Sin embargo, sí que hay varios versículos en los que se plantea la idea de que hay que vestirse con modestia, aunque no obliguen de forma explícita a taparse la cabeza. Algunos ejemplos son, lo tengo que leer, Sura 24:31. Y di a las creyentes que bajen la mirada, guarden su castidad y no muestren sus adornos excepto lo que es evidente de ellos, y que cubran sus pechos con sus kimar. Aquí se menciona la palabra kimar, no sé si está bien dicho, que en árabe clásico era un velo que cubría la cabeza. Sin embargo, el texto dice de forma específica que lo que se debe cubrir son los pechos. En otro versículo, el Sura 33:59, dice lo siguiente: «Oh profeta, di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran con sus jalabib, pues así serán reconocidas y no serán molestadas». El jalabib, o como se diga, es una prenda bastante amplia. Pero una vez más, en este texto no se dice de forma específica que la prenda deba cubrir la cabeza de la mujer. Lo malo de los textos sagrados es que permiten muchísimas interpretaciones diferentes. La mayoría argumenta que el objetivo principal del velo es conservar la modestia de la mujer. Sin embargo, es más que evidente que en la mayoría de los países musulmanes la imposición de llevar el velo es una realidad. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué es una imposición si en el Corán no dice nada? Bueno, al final, la imposición del velo en algunos lugares viene más de las interpretaciones y tradiciones islámicas posteriores, como los hadices, la jurisprudencia islámica y demás, que del Corán en sí. Los hadices supuestamente son textos que recogen lo que Mahoma dijo, hizo y aprobó, y sirven como una especie de guía para interpretar el Islam.
No son leyes en sí, pero básicamente lo que hacen es ayudar a entender cómo aplicar de forma correcta las enseñanzas del Corán en la vida diaria. Por otro lado está la Sharia, que os sonará un poco más, que es básicamente el sistema legal islámico y está basado en varias cosas. En el Corán, obviamente, que sería la palabra de Dios, en los hadices, que es lo que hizo y dijo Mahoma, en el consenso de los sabios islámicos y en el razonamiento analógico, que básicamente consiste en comparar situaciones modernas con casos antiguos. Para entendernos, la Sharia establece las normas sobre cómo se debe rezar, ayunar, qué comer, ya sabéis, lo de nada de cerdo, las reglas sobre el matrimonio, la ropa que debes llevar, cómo llevarla, etc. Además, en la mayoría de países musulmanes, la Sharia también regula el castigo que se debe imponer dependiendo del delito cometido. En España resulta difícil comprender completamente este tipo de comportamientos, ya que vivimos en un país donde la religión y el Estado son dos cosas diferentes. Sin embargo, en los países islámicos no existe esta distinción. Para ellos, la ley y la religión están estrechamente vinculadas. Y es que la mayoría de las normas religiosas tienen un impacto directo tanto en la legislación como en las normas sociales. Así que el Corán, como tal, no te impone el velo. Pero la mayoría de los países musulmanes sí que lo hacen a través de la Sharia. Vamos, que básicamente ni siquiera ellos siguen al pie de la letra las enseñanzas del Corán, pero tratan de imponérnoslas a los demás. Tócate los huevos. Algunos de vosotros también me habéis dicho que el velo musulmán es equivalente al hábito de una monja. Vamos a comentarlo. Tras haber investigado un poco, he averiguado que el motivo que lleva a las monjas católicas a cubrirse la cabeza es básicamente el mismo que impulsa a las mujeres musulmanas. Y antes de que intentéis machacarme en los comentarios, dejadme explicar por qué. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 5 y 6, se menciona de forma explícita que las mujeres deben cubrirse la cabeza como señal de respeto y sumisión a Dios. Y leo de forma textual. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Vamos, que o te cubres la cabeza o te haces miembro de los Baldis. No hay punto medio. Hablas de coña, Joey. Esos tíos son los Baldis. Están tan cojonudamente locos que se afeitan la cabeza para que los pelos no se les metan en los ojos cuando pelean. No se puede con los Baldis. ¿Qué tendrán las religiones en contra del cabello de la mujer? Al fin y al cabo, nos guste o no, la mayoría de las religiones imponen códigos estrictos de vestimenta a las mujeres para preservar su inocencia, su recato o su virtud. Las tres religiones abrahámicas, es decir, cristianismo, judaísmo e islam, enseñan que la mujer debe vestirse con modestia para evitar provocar a los hombres o llamar la atención. ¿Cómo? Pues llevando ropa holgada que no marque su figura, llevando prendas largas que no enseñen las piernas, animando a las mujeres a cubrirse la cabeza o usando colores sobrios y discretos. Todo esto lo podéis encontrar en cualquier texto sagrado. De modo que si me preguntáis de forma directa que si creo que el Islam oprime a la mujer mediante el uso del velo, os diré que sí. Más que nada porque su uso no es optativo en muchos países y porque eso no permite una verdadera elección a las mujeres. Uno de los ejemplos más destacados lo vemos en Irán, donde tras la Revolución Islámica del 1979, las leyes exigen que todas las mujeres, incluyendo las niñas a partir de los 7 años, lleven el velo en público. No hacerlo puede derivar en detenciones, multas, penas de prisión o latigazos. Y aquí me encuentro con otra contradicción. El código de vestimenta del Islam tiene como objetivo preservar la modestia y la virtud de la mujer, evitando que su cuerpo cause deseo sexual. El velo, por ejemplo, es una prenda que se utiliza para ocultar las curvas, el cabello o incluso la piel, con el fin de prevenir la atracción física. Ahora bien, muchísimas mujeres musulmanas afirman que llevan el velo de forma completamente voluntaria, pero si es una elección personal, sería lógico pensar que también están aceptando el hecho de no resultar atractivas. Eso para mí parece entrar en clara contradicción con la cantidad de tutoriales que he podido encontrar en internet sobre cómo usar el hijab de una forma más estética para verte más guapa. Hoy te voy a enseñar 3 maneras de llevar hijab fáciles, rápidos y que puedes cubrir tu cuello y que igualmente quedas bonita. Además de que son muchísimas las mujeres que llevan el velo pero van maquilladas. Claro, por un lado me resulta contradictoria la idea de querer preservar el decoro, pero por otro tratas de aumentar tu belleza con trucos y maquillaje. Y ojo, que lo entiendo perfectamente. Y es que verse guapa y sentirse atractiva es algo absolutamente esencial para cualquier mujer. Al fin y al cabo, a todos nos gusta sentirnos atractivos.
Simplemente planteo la evidente contradicción que existe al llevar una prenda que se supone está diseñada para proteger la virtud y mantener la modestia, pero por otro lado buscas formas como de resaltar la belleza con lo poco que tienes a la vista. Por último, voy a comentar uno de los argumentos que más me habéis repetido. Religión fuera de las aulas. España es un país aconfesional, no laico. ¿Y eso qué significa? La Constitución de 1978, que es la vigente, menciona en su artículo 16.3 lo siguiente: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Esto significa que el Estado no tiene ninguna religión oficial, pero sí reconoce y coopera de forma específica con la Iglesia Católica por razones históricas y culturales. De ahí que se destinen fondos públicos a organizar, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa. Es completamente innegable que el cristianismo ha tenido un papel fundamental en la historia y en el desarrollo de España. Basta con mirar nuestras festividades. Y es que la Navidad, por ejemplo, tiene un origen puramente cristiano. Nuestra cultura, nuestras tradiciones y hasta nuestro calendario están profundamente marcados por nuestra herencia religiosa. Ahora bien, entender y respetar esos orígenes culturales no significa que debamos seguir financiando religiones desde el Estado. Personalmente soy de las que opina que religión y Estado deben estar completamente separados. Para mí, España debería ser un país completamente laico, donde la fe se viva en el ámbito privado, y quien quiera practicar una religión, que lo haga, pero que también se lo costee. Y es que, con todo el respeto, considero que el dinero público no debe destinarse a financiar cuestiones religiosas de ningún tipo. Pero para mí, el problema no es que tengamos elementos cristianos en nuestra cultura, sino que le estamos abriendo las puertas a otras religiones mucho más restrictivas en cuanto a sus normas sociales, códigos de vestimenta o separación de género. Y es que en muchos colegios se está ofreciendo esta asignatura dentro del horario lectivo, por supuesto financiado todo con dinero público. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece un claro síntoma de sustitución cultural. Y sinceramente, lo veo como un evidente retroceso. Y no solo a nivel social, sino también a nivel moral. Ni siquiera el emperador de Warhammer 40.000 veía con buenos ojos la religión, a pesar de ser considerado como un dios por algunos. Ahora sí, dejadme en los comentarios lo que opináis al respecto. Compartid el vídeo para que más gente pueda dar su punto de vista y, como siempre, si os ha gustado el vídeo, regaladme un like, que no cuesta nada y a mí me hace mucha ilusión. Y nos vemos en la próxima.